Hermanos, si me acompañan allí en el libro de Éxodo, capítulo 28. Vamos a tener una oración primeramente. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tú quien eres Dios misericordioso, Señor, reconocemos, como dice tu palabra, que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de tu boca. Padre, haznos hambrientos de este alimento celestial, que el día de hoy nutra nuestras vidas, Señor, los caminos por los cuales debemos caminar en esta vida, la vida eterna, por medio de Jesucristo, quien es el pan del cielo dado por ti. Amén. Bueno, si pueden buscar, o como ya buscaron allí mismo en el libro de Éxodo, el capítulo 28, vamos a estar leyendo los primeros 14 versículos en este domingo. Y dice así la palabra del Señor: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote, Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten en sus 2 extremos, y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engaste de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Que el Señor bendiga su santa palabra que ha sido leída el día de hoy. Pueden tomar asiento, hermanos. Semana pasada estuvimos viendo un poco acerca del capítulo 27, o realmente vimos todo el capítulo 27, donde vimos primero el altar de bronce, el atrio del tabernáculo y el aceite para las lámparas. Y es interesante porque cuando vimos la parte del altar de el altar de bronce, se había detallado que ese altar tenía que ser hecho con madera también, pero en vez de haber sido recubierto, como se había mencionado en los capítulos anteriores con respecto al mismo arca como tal, que era con oro, este tenía que ser recubierto con bronce. No solamente el altar, donde era que iba a ir el animal que iba a ser sacrificado, sino que también todas las herramientas, todos los utensilios que iban a ser usados para la parte que era del sacrificio, dice, deben ser de bronce. Vimos después acerca del atrio, que era versículos 9 al 19, y vimos que era el perímetro o la parte que estaba cercada donde se encontraba el tabernáculo. Hacía una distinción de donde estaba el pueblo y la parte del mismo atrio, o es decir, ese área perimetral, esa cerca que rodeaba
el atrio, el espacio donde estaba la tienda del tabernáculo. Y mencionaba que Matthew Henry decía que todas estas columnas con sus basas y todo era un tipo o una figura de la iglesia. Dice que estaba cerrada, distinguida del resto del mundo. Y dice que los pilares hablaban acerca de esa fortaleza o ese fundamento que iba a tener la iglesia. Y también vimos que un poco acerca de que David, dice, él quería vivir en los atrios. Dice, David quería morar en medio donde estaba el tabernáculo, en medio de la presencia de Dios. La parte final era el versículo 20-21, más que todo hablaba del aceite que todo el pueblo tenía que traer. Dice que él como tenía que exprimir para sacarle el aceite de las olivas, dice machacadas, porque las lámparas no podían apagarse. Pero esas lámparas son las lámparas que están dentro de la tienda, dentro del tabernáculo como tal, que estaban justo al frente de los panes o la mesa de los panes de la proposición. El día de hoy entramos entonces capítulo 28. Y va a tomar algunos domingos poder tocar este tema, porque es un poco interesante todo lo que aquí se nos dice respecto a las vestiduras de los sacerdotes. Lo primero que vemos entonces, versículo 1 y 2, dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y menciona a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar y a Itamar. Entonces tenemos aquí que Aarón y sus hijos, hasta este momento ellos estaban fungiendo, o mejor dicho, Aarón había trabajado solamente como el profeta de Moisés. Si usted recuerda en la cronología, dice, Dios le dijo a Moisés: tú serás para ellos, hacia los egipcios, como un Dios. Y Aarón va a ser tu boca, Aarón va a ser tu profeta. Pero ahora, en vez de ser simplemente el pueblo de Israel, ahora va a ser la nación de Israel constituida como tal. Ya tienen un pacto que aceptaron en capítulo 18 y capítulo 19. Ahora ya Dios va poniendo cada cosa en su lugar. Y dice, bueno, como mi pueblo van a tener sacerdotes. Y va a ser la familia de Aarón, Aarón y sus hijos. Y hasta este punto, Moisés era quien había hecho todo el oficio de sacerdote, de intercesor. Y usted puede buscar eso en Salmo 99:6. Es más, la casa de Aarón, que eso incluía a Moisés, porque su hermano, eran levitas, eran de orden sacerdotal. Pero ahora Dios dijo, tu familia. Así que Moisés trabajó como profeta, o como algunos mencionan, como el oráculo. Hablaba de lo que iba a venir, pero también como el príncipe, aquel que los guiaba a ellos. Entonces es su familia. Moisés, podemos ver un hombre humilde, como hemos estudiado anteriormente. Dice, él es contento de que su familia, sus hermanos ahora estuvieran, o su hermano, con sus hijos, fueran los que llevaran a cabo el oficio de sacerdote, de interceder entre Dios y el pueblo. Moisés ahora entonces se distingue del pueblo, estaba como mediador, pero ahora va a ser Aarón y su familia, sus hijos. Ahora son separados, es decir, va a ser el pueblo y van a ser la casa de Aarón, los sacerdotes, que van a ser los mediadores de ese pacto entre Dios y su pueblo. Era un requisito, y vamos a ver un poco los versículos, que era requisito que todo los que iban a ministrar en el altar estuvieran totalmente entregados a ese servicio. ¿Por qué? Porque más nadie podía hacerlo. Dios a quien le dijo, Aarón y sus hijos. Por tanto, era un trabajo que solamente ellos debían hacer. Dios entonces escoge esta familia, padre y 4 hijos. Y después de allí entonces todos los descendientes que vendrían de parte de ellos.
Aquí podemos ver que hay una gran humildad de parte de este hombre, tanto de Moisés como de Aarón. ¿Por qué? Porque no solamente sirvieron a Dios en medio de todo lo que sucedió en el Éxodo, sino que ahora, al momento de llevar el sacrificio, de llevar las ofrendas, de llevar todo hacia Dios, de interceder, ellos tenían que mostrar la gloria de Dios. Pero su familia tenía que comportarse también como tal. Semana pasada vimos un poco de lo que pasó con los hijos de Elí, que no cumplieron con el llamado que tenían que hacer. Por tanto, era una gran responsabilidad que tenían que llevar sobre sus hombros. Vemos entonces que Aarón sirvió a su hermano. Y ahora el Señor de una manera lo honra y le dice: tú vas a ser mi sacerdote, tú y tu familia. Tú vas a ser mi sumo sacerdote. Es un honor para Aarón poder servir a Dios. Y es más, podemos ver algo práctico. Cuando usted empieza a ver lo que dice el libro de Pedro, dice que nosotros somos linaje escogido, dice nación santa y real sacerdocio. De la misma manera que Aarón tenía esa responsabilidad, tanto sus hijos. ¿Quién cree que tiene esa responsabilidad también? Cada uno de nosotros. Porque somos parte del pueblo de Dios. Respecto a las vestiduras, en versículo 2 nos habla: vas a hacer vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Es decir, esto tenía que ser de los mejores materiales. Versículo 5 dice: vas a tomar oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Es decir, lo mejor de lo mejor en materiales para hacer las vestimentas. Y tenían que ser los mejores artistas, los mejores trabajadores, obviamente para trabajar el oro, para trabajar la tela, y también como cuando hicieron el tabernáculo, para trabajar la madera. Pero hay un propósito por el cual tenían que ser los mejores materiales. Dice, Dios ha sido el que iba a dar, o el que le iba a dar, dice, a estos hombres, mediante un don especial. Dice versículo 3, y hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Aquí hay algún detalle importante. Todas estas artes comunes, por ejemplo, si usted sabe usar una sierra eléctrica, o por lo menos sabe usar un drill, no es tan elaborado como aquellos que saben trabajar perfectamente la madera, ¿cierto? Bueno, me agarramos, cortamos y quedó un poco torcido, pero funciona. Pero aquellos que saben hacer eso, lo hacen muy bien, ¿cierto? Dice, incluso estas artes que pueden ser comunes, es un don de parte de Dios, pero aquellos que lo llevan mucho más allá es porque ha sido dado por parte de Dios. Y cuando se presenta la ocasión, deben usarse para él. Paréntesis. Lo que usted haya estudiado, para lo que usted está preparado, tiene que ser usado para la gloria de Dios, sea lo que sea. Cierro el paréntesis. Es decir, aquel que trabaja o aquel que comercia, todo tiene que ser para la honra y gloria de Dios. Y más aquí, que vemos que Dios ha mandado a construir su tienda, su tabernáculo, su santuario, le está diciendo ahora las vestimentas tienen que ser lo mejor de lo mejor. Usted le daría o invertiría muchos recursos en comprar materiales de alto nivel y dejarlo que los niños jueguen con esos a aprender a cortar. No, ¿cierto? Dios dice, solo aquellos a quien yo le he dado espíritu de sabiduría. Y es interesante porque para los deberes del oficio,
Estas vestiduras eran santas. Dice, era para gloria y honor. Acompáñenme brevemente a Levíticos capítulo 11, versículo 45. Porque a veces podemos pensar, bueno, tiene que ser algo bonito, bien detallado, bien lujoso, pero más que eso, hay un propósito dado por Dios de por qué tiene que ser lo mejor de lo mejor. ¿Por qué tienen que ser esos materiales? Levíticos 11:45 nos dice lo siguiente. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Es decir, aquí va tomando un poco de forma que el propósito por el cual Dios le dice tiene que ser estos materiales: oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Es más, estos materiales son los que se usaron para hacer las cortinas en el tabernáculo. Dios está diciendo, ustedes no tienen santidad para entrar a mi presencia. Tienen que vestirse de lujo, tienen que vestirse de cosas que yo les digo, esta es la manera de entrar delante de mi presencia. Oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Cubre tu impiedad, es lo que el Dios les dice. Cubran su impiedad ustedes sacerdotes. Y estas ropas tienen que ser hechas por aquellas personas que tienen o que han sido dotados de esa sabiduría. Esa sabiduría que yo les doy para trabajar estos materiales. Dice, sabios de corazón. Es decir, que ellos estaban dotados de un entendimiento y juicio para trabajar lo que Dios había determinado. Usted sabe que si nosotros pensamos respecto a la salvación, usted y yo no podemos ser salvos por nuestros propios medios. Hay algunos de los presentes, incluyéndome yo, que podamos decir, Señor, yo puedo entrar en tu presencia porque yo soy bueno, porque yo me lo merezco. Ninguno puede decir eso. Porque aquí vemos que Dios, aunque apartó a Aarón y a sus hijos, le dice, vístanse de pureza. Cristo es aquel de quien nosotros debemos ser vestidos de santidad y pureza. Y por eso podemos entonces entrar confiadamente al trono de la gracia. Este término sabiduría es la misma palabra que se usa en Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No pareciera que fuera lo mismo, pero sí es esto. Y realmente, cuando vemos esta sabiduría, nos habla de algo práctico, pero nos habla acerca también de lo que es el temor de Jehová. Pero aquí nos está hablando de poner en práctica, de haber sido dotados de parte de Dios para estos asuntos. Proverbios 1:7 nos habla para la vida práctica, para el diario vivir. Pero acá nos dice sabiduría para trabajar las cosas del Señor. Aquí lo vemos aplicado entonces a una habilidad artística que sobrepasa la habilidad natural del hombre, dotado por parte de Dios. Por eso dice que se describe como llenos de divinidad o llenos de un espíritu divino de la sabiduría. Por eso entonces Dios capacita a estos hombres para poder vestirse, para poder entrar a su presencia. Y de esta manera entonces decir, son mis sacerdotes. Aquí también hay un punto importante.
La santificación es una condición indispensable en el servicio sacerdotal. No es simplemente yo voy a quitarme la inmundicia, voy a limpiarme allá afuera, voy a agarrar y dejo mi pecado a un lado cuando paso por la entrada, sino que tiene que ser aquella transformación a la imagen de Dios, a la imagen, a la gloria de Dios. Es por eso que Aarón y sus hijos no podían entrar vestidos comúnmente. Tenían que entrar vestidos como Dios había determinado, porque ellos iban a entrar a su presencia. Y por tanto, como vimos en Levítico, yo soy santo. Nadie que no sea santo puede entrar delante de mi presencia. Es lo que dice Dios. Aquí hay algo interesante. No sé si usted pudo hacer esos amarres. Cuando habla de que poder entrar a la presencia de Dios o poder santificarse, son términos con los cuales estamos más familiarizados. Y entonces ahora puede tener un poco de sentido lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 24, del 20 al 24. Acompáñeme brevemente. Pablo era un fariseo, se conocía el Antiguo Testamento muy bien. Y cuando él, ahora quiero que tenga esto en mente que acabamos de ver las vestimentas, pueda leer conmigo Efesios 4 del 20 al 24. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñado por él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿y qué sigue después de la coma? Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero no termina allí Pablo. No dejó la idea incompleta en versículo 22. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces no es ningún concepto nuevo de que es quitándose, pero no solamente quitarse, sino que hay que ponerse. Y es lo que tenía que hacer Aarón y sus hijos. Ellos tenían, eso se verá más adelante, tenían que purificarse antes de entrar, pero solamente purificados no servía de nada. Tenían que vestirse de santidad. Por eso allí mismo en capítulo 28 dice, santidad a Jehová. Tenía que estar escrito en su vestimenta. Y Colosenses, unas páginas más adelante, capítulo 3, versículos 8, 10 y 12, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ve el mismo patrón, quitarse, versículo 10, y revestíos de nuevo. Y versículo 12 dice, vestíos como escogidos de Dios. Santidad. Eso es lo que es ser santificados. Por eso entonces toma un poco más de sentido todo lo que aquí Pablo menciona, porque es posible que él venía con esta mentalidad de lo que era el orden sacerdotal, las vestimentas sacerdotales, y entrar a la presencia de Dios. Para realizar estas vestimentas, ellos tenían que conseguir artistas hábiles, dotados por parte de Dios, y debían llevarle entonces para que trabajaran el oro, el jacinto y otras piedras preciosas que se verán más adelante. Estas vestiduras, hay tres cosas, mejor dicho, que va a mencionar Matthew Henry. Se las voy a mencionar en un momento. Pero él dice que las vestiduras como tal eran cuatro partes. Él dice, primero la parte inferior,
Dice los calzoncillos de lino. Es interesante, porque aún en eso le dice, debes usar, de qué manera debe vestir su ropa interior. Pero yo no había caído en cuenta que en ninguna parte dice, y los calzados deben ser de cuero o usar zapatos. Es más, estaban descalzos, haciendo referencia a lo que Dios le dijo a Moisés: la tierra que pisas es tierra santa. Pero bueno, dice, su ropa interior de lino, la túnica de lino, el cinto de lino, tenía que usar las piedras, tenía que usar la mitra. Había algo interesante con respecto al efod, porque dice que tenía que tener el pectoral del juicio, y un manto largo con campanillas. Y tenía que tener al frente una placa o un plato de oro en su frente, en la parte posterior. Y lo primero que él dice es, los sacerdotes debían recordar la dignidad de su oficio y comportarse con el debido decoro, con toda esa majestad, con todas esas piedras preciosas y el oro. Tenían que recordar, yo soy un sacerdote de Dios. 2, que el pueblo pudiera también poseer una santa reverencia hacia el oficio que ellos estaban haciendo, porque el Dios que adoran no es un Dios cualquiera. No es solamente todopoderoso, sino que es santo. Y 3, los sacerdotes, dice, como tipos de Cristo. ¿Por qué? Porque se ofrecen a sí mismos sin mancha delante de Dios, y todos los cristianos deben consagrarse, deben, dice, demostrar la hermosura de la santidad de Dios. Eso es lo que nos muestra su vestimenta. Y él dice también, nuestro adorno ahora bajo el evangelio, tanto el de los ministros como el de los cristianos, no debe ser de oro y perlas, ni de adornos costosos, sino vestidos de salvación y de mantos de justicia. Así como las vestiduras sucias que vistió Josué, el sumo sacerdote, representan la iniquidad que se adherió a su sacerdocio. Dice, y no sé si conoces esa historia, en Zacarías capítulo 3, versículos 3 al 4. Dios le dijo, yo te voy a dar un renuevo. Porque el sacerdote tenía todas sus ropas sucias y no podía estar delante de la presencia de Dios. Habrá un renuevo. Es lo que Dios decía. ¿Por qué? Porque esa perfección, esa pureza, representa el sacerdocio de Cristo. Él es santo, inocente, puro, inmaculado. Versículo 6 en adelante. Lo primero que mencioné hace un rato era respecto a al vestido, a la vestimenta. Pero hay algo interesante. Versículo 6 dice, harás el efod de oro, también azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Según Lutero, dice que era una especie de un abrigo de cuerpo, algo largo, como una túnica. Y esto entonces debía estar hecho con piedras, con oro, y tenía que ser también tejido artísticamente, como era las cortinas del tabernáculo. Es interesante porque estos mismos materiales, en el tabernáculo ellos contaban con los querubines, dice tejidos o entretejidos con hilos de oro. Pase unas páginas más adelante, en Éxodo 39, versículo 3. Nos dice, batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre azul, la púrpura, el carmesí y lino con labor primorosa. Es decir, el efod, estaban haciendo el efod y esa es la manera en que lo estaban realizando.
Versículo 7 dice, tendrá 2 hombreras. Y aquí entonces hay algo interesante, y déjenme mencionarles esto, porque dice que el texto o este versículo apunta a algo de una idea rabínica, que dice que esta parte contaba con 2 piezas, dice hasta alrededor de la cadera, y que colgaba sobre el pecho y la otra por la espalda, y que tenía entonces 2 hombreras que iban juntas. Pero estas hombreras dice que tenían que ser una sola pieza. Estaban entretejidas con la parte de al frente como uno solo. Versículo 8 también reafirma un poco más la idea y dice, su cinto de oro de obra primorosa estará sobre él. Y este cinto entonces, dice, un cinto sobre el efod, del mismo material, de obra artística. Pero este cinto también iba pegado hacia el cuerpo, iba por debajo del pectoral. Versículo 9 y versículo 10 dice, tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra y los otros 6 en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento. Es decir, en una piedra tenían que poner a los 6 primeros o los 6 hijos mayores, y en la otra piedra a los otros 6 hijos. Versículo 11. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Dice, les harás alrededor engastes de oro. Imagínense eso. Las piedras preciosas con los nombres y bordados con oro. Grabador de piedra es literalmente aquel que trabaja las piedras. Uno que corta y pule piedras preciosas. Así que estas 2 piedras debían ser grabadas con el nombre de los hijos de Israel. Y aquí entonces el engaste de oro era para fijar las piedras en su lugar. Pero no solamente para ponerlas allí, sino que también formaba una especie de broche, por los cuales también el efod podía unirse. Versículo 12. Las piedras preciosas, los pondrá las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales de los hijos de Israel. Y estas piedras preciosas iban a estar sobre el efod, como mencioné, eran piedras conmemorativas. ¿Por qué? Porque tenían los 12 hijos de Israel, unos en una piedra y los otros en la otra. Y Aarón debía llevarlos sobre sus hombros como un memorial. Pero es interesante esto de tenerlos sobre los hombros. Dice, este efod era para la excelencia, para mostrar que era el vestido oficial del sumo sacerdote. Pero también no solamente como vestimenta oficial del sumo sacerdote, sino la función que él tenía era el oficio que descansaba sobre sus hombros, llevar la responsabilidad de interceder entre las tribus o entre la nación de Israel y el Dios Santo. Si usted me acompaña brevemente a Isaías 22:22, remarco un poco la idea de lo que es tener ese peso sobre los hombros. Isaías 22:22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Es decir, vemos aquí que hay una responsabilidad o un peso, es lo que está diciendo. Al tener entonces las piedras en sus hombros, dice, yo llevo a las 12 tribus delante de Dios. Por eso también nos muestra algo de Cristo. Isaías 9, versículo 6, se los leo, y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hablando acerca de Cristo, y el principado
sobre sus hombros, o sobre su hombro. Es decir, Cristo llevando aquel principado, aquella responsabilidad sobre sí mismo. Entonces el deber del sumo sacerdote era entrar a la presencia de Dios y expiar por el pueblo como mediador, para mostrar que como mediador, entonces llevó a la nación, a las 12 tribus, con todos sus descendientes, delante de la presencia de Dios. Versículos 13 y versículo 14. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Dice en forma de trenza, bordes de oro. Posiblemente que eran unas trenzas en forma de rosetas, con sus 2 pequeñas cadenitas de oro. El efod, si usted recuerda, era para uso sacerdotal. Samuel, cuando estaba pequeño, dice que su mamá le hizo un efod. Y es más, aún David usó un efod. Dice cuando bailó ante el arca. Pero ese efod no estaba hecho con estas especificaciones. Porque este efod de oro era solo para el sumo sacerdote. Solamente él podía usarlo. Y tenía que estar entretejido con oro. Henry dice lo siguiente también. Todo esto es una alusión. Dice que Cristo, como sumo sacerdote, dice, apareció, vino ceñido en su pecho, dice, con cinto de oro. Dice, como un cinto cubierto de oro, se le apareció a Juan en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Y dice que la justicia del cinto también, del cinto sobre sus lomos, en Isaías capítulo 11. Dice, pero también es algo que nosotros debemos ver. Somos parte del real sacerdocio de Dios. Y Pablo en Efesios dice que nosotros debemos vestirnos también y protegernos contra los ataques, como si fuera un sacerdote, dando la idea. Porque es nuestra salvación la que nos protege contra los ataques. Pero ¿por qué todas estas cosas? ¿Qué relación guarda todo esto? Sé que han sido muchos detalles y todavía faltan muchos más en lo que resta el capítulo 40. Pero Cristo es nuestro sumo sacerdote. Acompáñenme al libro de Hebreos. En capítulo 5. Si usted pudo ver lo que leímos en Éxodo 28, ¿quiénes eran los responsables ahora de ser sumo sacerdote y sacerdotes? Aarón y sus hijos. Aquí en Hebreos capítulo 5 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Eso es lo que le mencionaba. Aarón y sus hijos tenían que primero purificarse, limpiarse y después vestirse para poder estar en la presencia de Dios. Sacrificar no solamente por los pecados de ellos, sino los del pueblo, sino también por los de ellos. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le pedía librar de la muerte, le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Usted puede ver las figuras que nos anticipaba lo que dice el libro de Éxodo. Aarón y sus hijos son la familia sacerdotal. Pero Cristo, ¿cuál es su orden sacerdotal? ¿Se ha preguntado eso? Por eso el autor de Hebreos dice, un hombre para los hombres. Pero él usa la figura de Melquisedec. Algunos dicen que Melquisedec era una teofanía o una cristofanía, es decir, una aparición de Cristo preencarnado. En mi opinión, no considero que sea eso, sino porque dice que él era un sacerdote del Dios Altísimo. Y se desconoce los detalles de su linaje. Y el autor de Hebreos entonces usa eso diciendo, no conocemos acerca de su linaje, pero era un sacerdote. Y él usa eso para llevarlo entonces a Cristo y decir, de esa misma manera, no sabemos, pero de Cristo sabemos que viene de Dios. Él es el sumo sacerdote de parte de Dios, no de hombres ni por hombres, sino de parte de Dios, instituido por parte de Dios. Por eso dice el Salmo 2, que es una referencia aquí, dice, yo te engendré hoy, mi hijo eres tú. Pero eres sacerdote para siempre. Como Melquisedec no se le muestra un linaje. Cristo, como el eterno Dios, no tiene un linaje como tal, porque es eterno. Y eso es lo que vemos aquí. Cristo, Melquisedec como un tipo de Cristo. Su obra, su trabajo como sumo sacerdote es interceder como aquel perfecto sacerdote delante de Dios. Retrocedamos unos versículos. Capítulo 4, versículos 15 al 16. Entonces, viendo esto, que su sacerdocio es un sacerdocio que proviene de parte de Dios, no es un sacerdocio instituido ni de hombres ni para hombres en este sentido, como lo dice en Hebreos 5, sino que para redención de los hombres. Ahora podemos ver por qué entonces dice Hebreos 4, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote. Es interesante porque siempre se habla de sumos sacerdotes, pero no existe en el hebreo la idea de un gran sumo sacerdote. Ese gran solamente se le aplica a Cristo, porque Él está por encima de todos los sumos sacerdotes. Dice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. El sacerdote solamente entraba al tabernáculo y después al lugar santo y por último al lugar santísimo. Dice, Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, traspasó los cielos, estando en la presencia de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Cristo como hombre entiende nuestras debilidades. Dice, Él fue tentado, Mateo capítulo 4, pero Él no pecó. Versículo 16, gran sumo sacerdote, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Si usted va con la mentalidad hebraica, nadie puede acercarse ni siquiera al atrio, solo los sacerdotes. Ni siquiera pensar en llegar al lugar santo y menos al lugar santísimo, porque solamente lo hubieran podido sacar jalándolo por el hilito que el sumo sacerdote, si al Señor no le agradaba la ofrenda, porque el pueblo había estado muy apartado de él, tenía que sacarlo porque nadie podía entrar.
acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde está la presencia de Dios, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo es la gloria de Dios, el tabernáculo, donde se manifestaba la gloria de Dios. Y por eso, termino con eso, que Cristo, o uno de los 3 oficios de Cristo, es como sacerdote, porque Él intercede por nosotros, por su pueblo. Una breve aplicación. Vimos aquí que el sacerdote tenía que despojarse o limpiarse, santificarse y después vestirse. Efesios 4, que lo leímos, y Colosenses, nos dan un llamado a despojarnos del viejo hombre, de renovarnos o santificarnos o purificarnos y vestirnos de santidad, vestirnos del nuevo hombre creados en Cristo Jesús, es decir, investido de toda la santidad que carecemos. ¿Pero por qué es eso? Porque nosotros somos llamados a vestirnos de esa santidad de Cristo. La santidad, la santificación en la cual debemos vivir cada día, no son ideas vagas ni abstractas que están flotando en el aire, sino que todo nos tiene que apuntar a Cristo, a su obra redentora y santificadora, y es decir, la obra que el Espíritu Santo también aplica en nuestras vidas, dándonos un nuevo corazón. Pero ¿sabe por qué? Porque ni usted ni yo, como estamos ahora, en este estado, podríamos estar delante de la presencia de Dios si no fuera por la obra de Cristo. Todavía estamos siendo santificados. Por eso usted lucha con su pecado todos los días. Por eso llora amargamente por hacer lo que no quiere hacer. Y lo que debe hacer no lo hace, como dice Pablo. ¿Cierto? Porque estamos esperando ese futuro glorioso. La santidad perfecta, si lo podemos decir de una manera, que es la glorificación. En el cielo, en el tabernáculo de Dios, Cristo siendo el tabernáculo. Nosotros como parte de su sacerdocio, vestidos de toda pureza, santidad y gloria. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que hemos tenido con tu palabra, Señor, y ver todos estos detalles, Señor, que son bastante difíciles para nosotros. Señor, no tenemos una mente judía, Señor, tantos detalles de hace mucho tiempo. Pero, Padre, no podemos dejar de ver la importancia y que todos estos detalles, Señor, nos hablan de ti, pero más que todo, Padre, de la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por esa salvación, Señor, que nos has dado en tu Hijo. Te pido por cada uno de mis hermanos también, para que los ayudes, Señor, y los fortalezcas en este tiempo, por medio de tu palabra. Gracias, Padre, por todo, y te pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.